buenas noches a los televidentes de Televisión Regional. Estamos nuevamente en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura para hablar inclusive de temas de interés general, ¿no? La educación, vamos a estar con un director de una escuela técnica de la ciudad muy importante que inclusive días pasados ha celebrado sus 75 años, un aniversario significativo en esa institución educativa. Vamos a hablar también con Elías Soso para hablar sobre la situación actual, particularmente el tema de las pymes, el tema del empleo, el tema de las tarifas, situación esta que hoy está instalado como agenda institucional de nuestro país, de la Argentina. Siendo miembro vicepresidente de la Confederación de la Provincia de Santa Fe, miembro ejecutivo de CAME Nacional, persona ilustre, distinguida de la ciudad, un hombre muy conocedor de toda esta situación de la cual yo le estoy planteando. Y en el final vamos a tener una nota también sumamente interesante para hablar de la cultura y también una nota de interés que va a ser sorpresa para todos nuestros televidentes en el final del programa. Ya le damos entonces la bienvenida a Educación, Ciencia y Cultura a Elías Soso. Elías, gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, es un placer siempre estar acá participando de este programa contigo. Me imagino, Elías, esta situación preocupante como agenda, como yo decía recién, que está instalado en el sector productivo de la Argentina. Ustedes son hombres que han dedicado su vida a la producción. ¿Cómo se analiza justamente este esquema al día de hoy? Bueno, resulta difícil ser novedoso en el análisis de la realidad, porque hay dos sectores claramente definidos en la parte política. Para uno está todo bien y para otro está todo mal. Nosotros tenemos un análisis objetivo que indica de que las cosas no van bien, pero que podrían estar bien. Y no nos va bien porque se está aplicando una política económica, y esto lo digo como una contribución al gobierno nacional para que nos escuche. Hoy escuché al presidente decir que quiere conversar, quiere dialogar. Bueno, yo no tengo un partido político donde canalizar mis cosas, pero no podemos hacerlo, ni pretendo que sea. Pero a partir de la posibilidad que me ofrecen estos programas, seguramente podrán transmitirle alguna de las secuencias que uno acumuló en su vida, porque esta historia de que los jóvenes, viste, que ahora se armó esta pendejocracia nacional, esa que creen que hay que ser joven para estar en todo, y hay que ser joven de acá. Ya cumpliste tu ciclo, te dicen, ¿viste? El ciclo, si yo fuera boxeador, evidentemente lo cumplí. Pero ese es un problema cultural de la Argentina, sí, Elías, sí. Porque al desconocer la experiencia de las personas con mayor edad que podrían aportar un sinfín de cuestiones, me parece que ese es un problema lamentablemente que estamos en pleno proceso de decrecimiento cultural. Bueno, exactamente, no, y las grandes potencias del mundo, no voy a acudir a nombres que uno desconozca, pero todo el mundo sabe que tanto en Rusia como en los Estados Unidos, inclusive en la Argentina y en muchos países del mundo, las grandes revoluciones, los grandes estrategas de la política universal, después de los 80 fueron donde, y bueno, lo mismo pasa en Europa en este momento, ¿no es cierto? Porque nadie desperdicia un capital acumulado, la experiencia es capital acumulado. Exacto. Y además tenemos una gran ventaja sobre la juventud. Es un valor agregado. No estamos en búsqueda del oro, estamos en búsqueda del bronce. Claro. Con lo cual estamos para poner y no para sacar. Y vale la pena contar con los chicos, porque ellos sí son los autores materiales de la lucha, del crecimiento, porque le tienen que poner el hombro y el músculo. Pero nosotros podemos, ¿cómo te puedo decir?, convivir tranquilamente. Hagamos como las grandes potencias del mundo, hagamos como las grandes sociedades civilizadas del mundo moderno. No somos anticuados. Nos hemos adelantado a muchas de las cosas que han venido pasando. Y muchos de los nuestros ya, qué sé yo, manejamos Facebook, andamos ya, nos vamos ayornando en la medida de lo que podemos. Pero la experiencia nos indica que, por ejemplo, en una política nacional, si vos priorizás la inflación como problema central,
ahí viene el problema si lo encarás desde el punto de vista estrictamente monetarista, que es lo que está pasando en la Argentina. Claro. Entonces dice, y entraron en el callejón sin salida, pero por eso no es novedoso, que ya nos pasó, por eso la experiencia mía coincide con la experiencia de los de mi generación, que sabemos que cuando subís la tasa de interés para que la gente no corra al dólar, en algún momento pasa eso, corre igual al dólar, que es lo que está pasando en este momento en la Argentina. Entonces, ¿qué hacen? Corren al dólar. Para que no corran al dólar, suben la tasa de interés. Y al subir la tasa de interés, están haciendo peligrar el proceso de estabilización económica. ¿Por qué? Porque inevitablemente, tanto el dólar alto, que va creciendo, como la tasa de interés alta en los bancos, generan un traslado evidente a los precios, cosa que está pasando. Y simultáneamente tenemos, por ejemplo, el descontrol en el tema del trigo, que esto es, simultáneamente hablan del pan a 80 pesos, y además la actualización de las famosas, de los costos de los servicios prestados por el Estado y los servicios, por ejemplo, de los combustibles, que han tenido un aumento desmesurado, que superó largamente a todo lo que es el proceso de la inflación de lo que da el INDEC. Ahora, Elías, en este esquema que con muchísima certeza vos está describiendo, ¿cómo se puede producir en este escenario? Y se produce en escenario porque hay una convivencia con ideologías que están, a mi juicio, no son del futuro, son del pasado. Lo del futuro es la producción. Lo del futuro es pensar en los 3 satélites que están dando vuelta en la Argentina, de darle cuerda a INVAP, darle cuerda a todo el desarrollo que hubo a través de Estelillo Barañao mismo que lo hizo, un gran proceso de crecimiento en todo lo que era tecnología de punta, ya que vamos a hablar de cosas modernas. Sí, porque hay cosas modernas, pero hay cosas que la vida es más antigua, es tan antigua como el hombre. Claro. Entonces las cuestiones que están vinculadas con eso, en la Argentina habíamos crecido y también en la investigación que esté vinculada con la vida del hombre, con la salud, vastos sectores habían crecido en la Argentina. No digo sobre el gobierno que pasó, sino en la historia, en la década del 50 al 60, por ejemplo, que fueron épocas brillantes de la Argentina. Y a principios del siglo que también acomodaron hasta los conservadores la economía al crecimiento del mundo y transformaron en esos tiempos una Argentina agrícola exportadora que se manejaba, que se le alcanzaba con eso para financiar el desarrollo argentino. Hoy no alcanza. Ahora, entonces ese modelo de pensar en las economías agroexportadoras, que es muy bueno para el sector del campo y la aliento perfectamente bien. Por otra parte, pertenecía a un gobierno que le dio de todo, que fue el de Frondizi, así que reiteremos esa política. Hay que darle, pero simultáneamente generó un portentoso proceso de acumulación de capital por vía de la inversión en los sectores, en rubros extraordinarios como los automóviles, la siderometalúrgica, la metalmecánica, el petróleo, el gas. Cabe señalar que era un plan, que es lo que está faltando en la Argentina. ¿El plan qué quiere decir? Frondizi había pensado primero en el acero, porque el proceso de desarrollo del mundo que en ese momento Rusia lo estaba impulsando, era evidente que el acero había que considerarlo. Pero cuando llega al gobierno se da cuenta que más rápido iba a ser el tema del petróleo y la Argentina estaba gastando mucha plata en su importación. ¿Qué hace? Llama a los capitales, le ofrece los negocios, pero da la garantía de su personalidad, la garantía de su equipo, donde había desde comunistas hasta conservadores. Los que sabían estaban en el gobierno. Había una concepción política de la producción, fundamentalmente. Exactamente. Además había un mate puesto a que esto tenía o no, tenía que ser un país industrial. Exactamente. Pero no por eso abandonar el campo, al contrario. Al campo le iba a ir mejor porque con una industria que evoluciona, al banco lo provee de elementos para que mejoren la performance del mismo campo. Cosa que pasó en la Argentina, esa industrialización al campo le trajo un enorme beneficio, cual es que nuestro agro es uno de los más evolucionados del mundo y han invertido cifras cuantiosas a nuestra gente de campo, ¿no? Si me permitís, vamos a una pequeña pausa comercial y luego seguimos nosotros por Televisión Regional hablando con Elías Soso.
AMEN, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Todos los lunes por AM Libertad en 1090, desde las 13 a las 14, estamos brindando educación, ciencia y cultura y temas de interés general. Recordamos, todos los lunes entre las 13 y las 14 nos sintonizan el dial 1090. Estamos con educación, ciencia y cultura, programa premiado por el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de Rosario de su Comisión de Enlace Social. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Ahora, gracias a la ley de Rubeo, mamá no paga más plus. Así que puedo pedir 20 pesos en gomitas. Mami, ¿me compras 20 pesos en gomitas? Ley número 13.731. Ahora en Santa Fe pagás lo que es justo por tu salud. Luis Rubeo. Tenés derechos. Estudio Contable e Impositivo Tournier. Servicio integral para empresas y comercios. Liquidación de impuestos y leyes sociales. Asesoramos a su empresa desde su surgimiento. Estudio Tournier. Juan Domingo Perón 2008, Funes. Teléfonos 3414-937747 o 3416-050-290. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Diputada provincial Claudia Giacone, siempre junto a la cultura de la provincia de Santa Fe. Seguimos hablando con Elías Soso. Elías, hay un tema también que preocupa y mucho a la Argentina, que se encuentra en un proceso de movilización permanente, que es en relación al Fondo Monetario Internacional. Bueno, mira, en ese tema no es que vamos a ser novedosos en este programa, pero voy a tener una discrepancia con lo que significa el Fondo Monetario Internacional desde el punto de vista del aporte en créditos a los países que lo necesiten. Por empezar, el Fondo Monetario Internacional, la Argentina lo integra, es socia. Es socio. Pero además de eso se hizo, Stiglitz lo dice en sus libros también, Stiglitz, que no podemos decir que es verdaderamente un economista heterodoxo, un tipo
pero que se hizo para resolver los problemas de los países en crecimiento. Eso es lo que era. Lo que sucede es que después se transforma naturalmente con la beta de la usura o la beta del interés. Están jugando no con papeles, están jugando con capitales importantes. ¿Y qué necesita el banco? Asegurarse el cobro de los intereses. Quiere decir que el Fondo Monetario Internacional te da un crédito que es mucho más barato que el que hemos adquirido en estos tiempos. Ojalá no hubiera dado todo al 4% o al 3%, como se puede sacar del fondo. Lo que sucede es que Argentina no fue con un plan. Claro. Argentina, y el Fondo Monetario, lo decía Rogelio Frigerio a nosotros, su nieto está en el gobierno, si alguien puede comentárselo, que pregunte en la familia, aunque yo se lo he comentado a su padre, que nos decía siempre el padre a nosotros, si yo llevo el programa al fondo y el programa es importante y garantiza el reintegro de los intereses, él no dice nada. Pero cuando vos no le llevaste un plan, sacan el de ellos, que es este, baja el consumo para que haya un split en la producción que alcance para pagarle sus intereses. Y ahí viene la debacle de los pueblos, que generalmente cometen el mismo error. El que tiene que ser nacional no son ni los capitales ni el banco. El que tiene que ser nacional es el gobierno. Claro. Con un buen plan económico, que esté vinculado con el desarrollo, con la renta, y nos hacen un favor en el fondo si nos obligan a eso, porque pregunto, en los créditos esos que se tomaron en estos últimos tiempos, ¿cómo los vamos a pagar si la Argentina puso marcha atrás en su aparato productivo? Entonces, con el 20% que nos da el agro, ¿va a alcanzar? Falta 80 todavía. Claro. Entonces, hasta que se elaboren políticas de crecimiento económico vinculadas con el sector industrial, para que haya valor agregado, es indispensable disponer de crédito. Entonces yo pido crédito, ¿para qué? Por ejemplo, para el petróleo, para el gas, o para los sectores industriales con créditos subsidiados, para que puedan salir a vender en el mercado internacional, ese crédito está bien. Yo lo escribí, en la Capital me publicó un libro sobre el destino de los créditos. ¿Los créditos sirven o no sirven? Y si no sirven, generalmente te hunden. Exactamente. Y para que te sirvan, si vos tomás un crédito en un negocio común, mi viejo, que era analfabeto, nos decía siempre, nunca pida un crédito para mejorar la belleza de su vida. Usted tiene que buscar la belleza de su negocio. Si usted del negocio le trae mayor surtido y trae crédito para vender más, usted va a andar bien. Pero si usted lo pide para vivir mejor un tiempo, el tiempo que le sigue a ese tiempo feliz es de miseria. Ilía, hay un aspecto en relación al tema de las tarifas que tiene una incidencia notable, fundamental en el tema productivo. ¿Esto es muy preocupante? Como que en Rosario han cerrado 60, 70 panaderías y van en varias. Hay varias que ya, y no solamente panaderías, hay problemas en vastos sectores. Pero yo pregunto, ¿por qué dice que antes no le dan más subsidio? ¿Cómo no le dan más subsidio? Con lo que le dábamos antes, podían subsidiar. Ahora dejan de subsidiar, pero nos cobran, aumentan el 1500%. Siempre lo hemos subsidiado, de una manera o de otra. O de otra, claro. Entonces, lo que cambia es el modelo. Lo que cambia es que acá se está produciendo una impresionante fuga. Primero en el orden internacional con la política monetaria y segundo en la política interna, una gran fuga de capitales de las pequeñas y medianas empresas a estas 8 o 10 concentradoras del poder económico nacional, que son los que nos proveen los servicios estos, ya van a avanzar sobre el tema de las jubilaciones, la FJP, en fin. O sea que me parece excelente que el presidente hable, pero que no hable con los que le dicen que todo está bien, que hable con todos. El diálogo debe ser abierto para todos. Pero no hay que, claro, además que es por el bien del país. Exacto. Porque yo pienso que los hombres somos ave de paso. Y lo importante en la vida de un hombre es trascender. Para trascender hay que hacer cosas que sean inolvidables. Exacto. Entonces yo le diría a Macri que para ser un tipo inolvidable tiene que volver a pensar o a repensar la estructura de su política de los próximos tiempos.
Así es. Yo quiero que le vaya bien. A mí se me eriza la piel pensando en la posibilidad que la Argentina sea desarrollada, porque a esta altura de mi vida ya prácticamente uno ha recorrido la parte más importante. Lo que queda ahora es el pensamiento, si puede servir a apoyar a alguno. Ya no tenemos el deseo de gloria, de decir voy a ser diputado, voy a ser senador, quiero ser gobernador. Se terminó. Ahora queremos ser argentinos nobles que le ponemos al país el hombro y para que ver, esto le vaya bien. Queremos ver si nos podemos despedir de esta vida en una Argentina soñada a la cual la teníamos en el puño y la perdimos. Entonces, por favor, no nos manejemos con caprichos. Elías, ha sido muy amable por estar con nosotros. Seguiremos charlando de este y de otros temas tan importantes que tiene hoy justamente la Argentina. Nosotros vamos a una pequeña pausa y luego seguimos en Educación, Ciencia y Cultura. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-54-54. Primera clase remis. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Doctora Noelí Cardona, médica psiquiatra. Atención, obras sociales y particulares. Para turnos en Hospital Español, 341-485-8700. Para turnos en Sanatorio de la Costa, 341-455-0367. Doctora Noelí Cardona, psiquiatra. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En la continuidad de nuestro programa ahora estamos en contacto con Martín Delgado de la ciudad de Galvez, que está a cargo justamente de un conjunto sumamente interesante que se denomina San Telmo Lund. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Daniel Boni de Televisión Regional lo está saludando. Bueno, me imagino que el próximo 8 de junio está preparado un espectáculo de envergadura en la cual ustedes van a actuar y me gustaría que nos explique justamente en nuestro programa y particularmente a todos los televidentes de Televisión Regional en qué consiste justamente este show del 8 de junio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, la idea es hacer un repaso de las canciones que
digamos, que conforman nuestros 6 discos, pero más que todo siempre hincapié en la parte vocal, digamos, ¿no? Nosotros, ya desde el segundo disco empezamos a incorporar voces, y ahora tenemos definitivamente la voz de Laura Cardini como cantante estable, así que más allá de un bloquecito instrumental de 4 canciones, de la lista de 18, las demás son todas cantadas por Laura. Esto es un concierto aniversario, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros estamos digamos, celebrando los 15 años de la salida de nuestro primer disco, que coincidió con que fue el primer show que hicimos. Bueno, nosotros venimos de una corriente de bandas que son como primero más de laboratorio y de estudio, y que después terminan pasando al vivo, ¿no? Nosotros primero éramos un trío de guitarra, bandoneón y muchas máquinas, muchas secuencias, y bueno, y ahora somos un septeto, así que bueno, un poco es la celebración de estos 15 años en los que hemos, bueno, ya grabado 6 discos, hemos viajado mucho, y bueno, es justo un número redondo como para una buena oportunidad para festejar, ¿no? Exacto. Martín, ¿cuántos años hace que están justamente en este aspecto tan importante que es para una comunidad como la música, ¿no? Mira, nosotros venimos si nosotros tenemos, la primera camada de Santiago está por propio 40 o un poco más, porque hace muchos años que cada uno tiene su historia personal, digamos, yo vengo más del rock y del jazz, y otros vienen más del tango, y bueno, cada uno tiene su recorrido, pero como hoy en día es como una suerte de despreocupación por acceder a los géneros, bueno, cada uno llega a este grupo con su historia, pero siempre aportando esto de fusionar sobre todo el tango con muchas otras músicas. Bueno, seguramente en algún momento nos visitarán justamente en televisión regional para llevar adelante y para que justamente en este radio geográfico que tiene nuestro canal, nuestro alcance importante, significativo, se hagan conocer justamente también por toda esta zona, por este sector. Quiere decir que ha sido, Martín, muy amable, y por supuesto esperando que el día 8 de junio sea un espectáculo donde la cantidad de gente sea masiva y que ustedes lleven adelante un show musical excelente. Ojalá, esperemos que salga todo bien. Nosotros estamos con mucha energía puesta en ese concierto, así que bueno, ya te agradezco el espacio y tu audiencia, así que sí, seguramente en algún momento nos vamos a acercar personalmente. Muy bien, ha sido muy amable, que sigas muy bien. Un abrazo grande, Carlos. Un abrazo. Chao. Nosotros, después de esta comunicación telefónica que hemos tenido justamente con Martín Delgado, director de San Telmo Lounge, nosotros vamos a una pequeña pausa y luego seguimos transitando Educación, Ciencia y Cultura por televisión regional. Todos los lunes por AM Libertad en 1090, desde las 13 a las 14, estamos brindando educación, ciencia y cultura y temas de interés general. Recordamos, todos los lunes entre las 13 y las 14 nos sintonizan el dial 1090. Estamos con Educación, Ciencia y Cultura, programa premiado por el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de Rosario, de su Comisión de Enlace Social. San Telmo Lounge, concierto aniversario. Viernes 8 de junio, Complejo Cultural Atlas. San Telmo Lounge festeja 15 años de carrera con un concierto exclusivo. Un viaje a un territorio en el que los límites del tango son atravesados por diversos géneros. Concierto aniversario, viernes 8 de junio. Complejo Cultural Atlas. Anticipadas en el teatro.
Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-54-54. Primera clase remis. Ahora, gracias a la ley de Rubeo, mamá no paga más plus. Así que puedo pedir 20 pesos en gomitas. Mami, ¿me compras 20 pesos en gomitas? Ley número 13.731. Ahora en Santa Fe pagás lo que es justo por tu salud. Luis Rubeo, tenés derechos. Doctora Noelí Cardona, médica psiquiatra. Atención, obras sociales y particulares. Para turnos en Hospital Español, 341-485-8700. Para turnos en Sanatorio de la Costa, 341-455-0367. Doctora Noelí Cardona, psiquiatra. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Seguimos en nuestro programa y nos visita esta noche el director actual de la Escuela Técnica 466, que justamente días pasados cumplió una importante significación de muchísimos años, una celebración de 75 años aportando justamente a la educación y particularmente al aspecto técnico. Enrique, gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo, Daniel. Bueno, en primer lugar vamos a explicarle un poco a los televidentes cuál ha sido, porque realmente es importante, la historia justamente de la Escuela Técnica 466. Bueno, la Escuela Técnica 466 nace un 22 de febrero del 43. Nace como Escuela de Artes y Oficio. Después fue cambiando denominación, es decir, cuando está en el gobierno de Perón, que aparece la CENAOP, esos cambian las escuelas de arte y oficio, pasan a ser escuelas industriales. En ese momento, entonces, la escuela pasó a llamarse Escuela Industrial número 3 de Rosario. La escuela, en su historia, fue cambiando muchas veces de denominación, porque las distintas instancias. Después, con la creación del CONET en el 59, el 15 de noviembre del 59, ese es el día que se festeja el Día de la Educación Técnica en conmemoración a la creación del CONET. Bueno, posteriormente pasa a llamarse Escuela de Educación Técnica número 3. Ahora, en ese periodo, Enrique, cuando la escuela se incorpora a ese campo del CONET, la escuela ha tenido un crecimiento desde el punto de vista del equipamiento considerable. Sí, sí, sí. En realidad, digamos que el más fuerte fue cuando
pasó al CONET y después ya ahí empezó, ya en el 60 se empieza a planificar de un nuevo espacio propio, ¿no? Y en el 70, 10 años después, con un crédito del BID, se logra concretar la edificación del predio actual en calle Reullón 1175B. Ahora, ¿cuántas generaciones han pasado por ahí? 75 años, han pasado muchas generaciones. Claro, y seguramente la escuela técnica ha aportado al campo del trabajo, al campo de la producción, muchísimos técnicos recibidos en esa institución educativa. Y sí, por supuesto. La verdad que la escuela técnica, bueno, como digo yo siempre, tiene un plus, ese plus que, bueno, que tienen los talleres, ¿no? Tan valioso, la escuela técnica cuando se piensa en una nación con un valor agregado, hay que pensar en una escuela técnica, ¿no? Los chicos que van a las escuelas técnicas van gustosos al taller, van contentos, porque en el taller, esa doble escolaridad del taller para nada es una carga, al contrario, hace valorizar, eleva la autoestima porque permite concretar el saber con el saber hacer, ¿no? Las escuelas técnicas en la década del 90 sufrieron muchísimo. Sí, sí, sí. En los últimos años se ha ido justamente recomponiendo todo eso. Exacto. En este presente que hoy tiene la 466, siempre se ha distinguido por un proyecto institucional distintivo en la ciudad. ¿Cuáles son los aspectos más importantes, Enrique, que nosotros podríamos definir a nuestros televidentes como aspectos distintivos de esta institución? Bueno, en realidad la Escuela Técnica 466 en particular, yo cuando asumí de director me llamó la atención la pertenencia que tenía de todo el cuerpo docente. La verdad que eso hace como un plus, una distinción y que permite que ha permitido que a través de los años han trabajado con proyectos, digamos, presentando y obteniendo 14 planes de mejora, 7 créditos fiscales. Eso ha hecho que toda la escuela tiene una tecnología de última generación. En cualquiera de las especialidades. En realidad está muy parejo, en este momento es una escuela que cuenta con 1.100 alumnos en 3 turnos y con 4 especialidades. Ahora vamos a hablar de las especialidades particularmente. Si me permitís, vamos a una pequeña pausa. ¿Cómo no? Y luego seguimos charlando con el director titular justamente de la Escuela Técnica 466 sobre estos aspectos tan importantes como es justamente la educación. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Todos los lunes por AM Libertad en 1090
Desde las 13 a las 14 estamos brindando educación, ciencia y cultura y temas de interés general. Recordamos, todos los lunes entre las 13 y las 14 nos sintonizan el dial 1090. Estamos con educación, ciencia y cultura, programa premiado por el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de Rosario de su Comisión de Enlace Social. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Ahora, gracias a la ley de Rubeo, mamá no paga más plus. Así que puedo pedir 20 pesos en gomitas. Mami, ¿me compras 20 pesos en gomitas? Ley número 13.731. Ahora en Santa Fe pagás lo que es justo por tu salud. Luis Rubeo. Tenés derechos. Estudio Contable e Impositivo Tournier. Servicio integral para empresas y comercios. Liquidación de impuestos y leyes sociales. Asesoramos a su empresa desde su surgimiento. Estudio Tournier. Juan Domingo Perón 2008, Funes. Teléfonos 3414-937747 o 3416-050-290. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Diputada provincial Claudia Giacone, siempre junto a la cultura de la provincia de Santa Fe. Seguimos entonces hablando de educación y particularmente de la técnica, ¿no? Enrique, ¿cuáles son las especialidades que tiene justamente la 466? En este momento tenemos 4 especialidades. De la técnica 466 salen técnicos mecánicos, técnicos electromecánicos, técnicos electrónicos y técnicos en industria de proceso. ¿La escuela aplica este sistema de pasantía? Yo lo considero siempre altamente positivo, ¿no? Para unir justamente la educación con el mundo del trabajo. Sí, en eso justamente somos pioneros. Antes que arrancara ya tenemos alrededor de 7 años enviando a los alumnos a las pasantías. Y el año pasado, bueno, firmamos 17 convenios con distintas entidades, con distintas empresas, enviando un buen porcentaje de los alumnos de 6º año a hacer prácticas profesionalizantes de la modalidad pasantía. Y después también tenemos otra de las modalidades que es son convenios con otras instituciones. Entonces los alumnos también van a las escuelas primarias a hacer prácticas de laboratorio. Así que, bueno, con respecto a las pasantías tienen un buen ejercicio. Bueno, el recurso humano de la institución es realmente importante. Sí, es excelente, excelente. El recurso humano, tanto de los chicos, porque en realidad siempre tenemos reconocido el comportamiento de los chicos en la fábrica, siempre la verdad que nos sentimos muy orgullosos. Y por ejemplo, el radio geográfico de cobertura, ¿sí? ¿Los alumnos de qué sector provienen generalmente? Bueno, la escuela está en el corazón de Barrio Ascuénaga, pero en realidad vienen alumnos de zona norte, vienen alumnos de Barrio Belgrano, del norte, de Pérez, de Soldini,
es decir, de ciudades aledañas, están viniendo a la técnica 4, por el reconocimiento que tiene, el prestigio, que está basado ya le digo, en toda esta pertenencia que tienen los docentes y la calidad del equipamiento que tiene la institución, ¿no es cierto? Enrique, ¿cuáles serían los proyectos más importantes de acá en adelante de la Bueno, escuela? la escuela, como toda institución, está constantemente en proyectos, constantemente pensando. Tenemos ahora algunos proyectos a cortito plazo con el ente, por ejemplo, de la movilidad, que vamos a hacer una bicicleteada didáctica por todo el barrio Belgrano. Ahí, bueno, nos está apoyando el ente de la movilidad, como le decía. Pero después proyectos, ya están pensando en proyectos para los planes de mejora, para crédito fiscal, siempre creciendo, siempre pensando a futuro. Lo último que se ha comprado es en telecomunicaciones, bueno, equipamiento en general, así que no hemos podido inaugurar para este 75 aniversario, pero estamos refaccionando 2 baños en el primer y el tercer piso, que estaban clausurados, así que bueno, constantemente esto se está pensando y se está, es permanente. Pensamos en esto y ya estamos pensando, hicimos el acto protocolar del 75, estamos pensando en una peña, estamos pensando constantemente. Hay todo un trabajo permanente. Permanente, constante, y bueno, ahora ¿qué hacemos? Ahora seguimos planificando y proyectando. Justamente esa es la idea del plan de mejora, es decir, cuál es lo que nosotros queremos, qué es lo que pretendemos la escuela que tenga de acá a 1 año, a 5 años, a 10 años. Exacto, exacto. Enrique, ha sido muy amable. En primer lugar, también agradecerte este presente que nos ha traído, porque realmente ha sido una convocatoria masiva en este 75 aniversario. Me imagino un orgullo para todos los integrantes de la comunidad. Déjame agradecer a la Cámara de Diputados, que ha considerado de interés provincial, a la Cámara de Senadores, que ha considerado de interés por la Cámara también, y al Consejo Deliberante, que también ha declarado digamos, los 75 aniversario como honorable de la Cámara de los concejales, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pequeña pausa y ya estamos con Carlos Castellani, director del Banco Nación de la República Argentina. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-54-54. Primera clase remis. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Doctora Noelí Cardona, médica psiquiatra. Atención, obras sociales y particulares. Para turnos en Hospital Español, 341-485-8700. Para turnos en Sanatorio de la Costa, 341-455-0367. Doctora Noelí Cardona, psiquiatra. Seguimos en nuestro programa y lo habíamos anunciado. Estamos con el director del Banco Nación de la República Argentina,
Carlos Castellani. Carlos, gracias por venir, pues sabemos que está con una agenda más que apretada, para charlar de algunos aspectos importantes de la función, ¿no? ¿Cómo no? Sí, por supuesto, siempre es un gusto y gracias por haberme invitado, ¿no? Carlos, conociendo tu experiencia, tu trayectoria de tantos años en la industria como productor agropecuario, hoy funcionario del Gobierno Nacional, ¿qué análisis descriptivo hace de la situación que se está viviendo hoy en la Argentina? Bueno, la verdad que yo creo que es un camino que se inició, un proyecto que lo considero importante y sano en el fondo, con algunos contratiempos, ¿no? Seguramente se habló de herencia recibida, yo diría que hace 70 años que la Argentina está mal administrada, con breves intervalos, pero tanto la nación, las provincias, las municipalidades, digamos, se han armado de un costo demasiado grande que finalmente termina en ese déficit fiscal que hoy ya es una moneda corriente en la charla de todos los argentinos. Exacto. Es el principal problema que nosotros tenemos, gastamos más de lo que generamos. Así que, bueno, pero el gobierno lo reconoce, de que prácticamente que la inflación es uno de los principales objetivos, combatirla, a pesar que en este último tiempo tuvo algunos problemas, pero la Argentina hace 70 años que prácticamente no tiene moneda propia. Así que, y en el Banco Nación también, el año pasado nos destacamos por dar créditos a 30 años de plazo. Primero Nación Tu Casa a tasa fija y después con el UVA. Es el famoso tema de los créditos para vivienda. De los créditos para vivienda, más de 25.000 escrituras se hicieron el año pasado por 30.000 millones de pesos. El banco prestó ese dinero a 30 años de plazo, pero se habló mucho de eso, pero no del campo, que recibió 50.000 millones de pesos en distintos créditos que fuimos de alguna forma generando como retención de vientres, que la ganadería en la Argentina estaba muy acotada, con prenda flotante, sin la necesidad de que ponga la hipoteca del productor a 7 años de plazo. Pero también decidimos ir a todas las exposiciones, como ahora en Agroactiva que empieza, y Expoagro. Expoagro, que fue también una exposición animada, digamos, donde Banco Nación presupuestó por 8.000 millones de pesos para la venta de maquinaria agrícola, pero resultó ser de la sequía, este problema que hubo en la Argentina. Es un problema de sequía, sí. Que después de Expoagro todavía duró 45 días más y la soja rindió mucho menos de lo que se esperaba, así que de esos 8.000 millones se monetizó alrededor de 1.000 millones de pesos. Ahora viene Agroactiva, comenzó a llover, el trigo se está sembrando, esperemos que cambie un poco la temática, pero evidentemente en este tiempo una cierta desconfianza, hubo una intranquilidad cambiaria que se reflejó también en los intereses. Ha tenido un fuerte impacto eso también, ¿no es cierto? Eso tuvo un fuerte impacto, hay una preocupación, yo vengo de la Cámara AFAMAC, de la Cámara de Maquinaria Agrícola de Villa María, de Córdoba. En Villa María se hizo la reunión, donde más o menos estuvimos charlando con todos los fabricantes que yo conozco. Hubo 2 años muy buenos del sector, que tiene más de 700 fábricas de maquinarias, donde ya sin retenciones, digamos, y con la rebaja de las retenciones de la soja y con la salida del cepo y con la productividad que tiene el campo argentino, que cada vez hace más kilos por hectárea, la verdad que las fábricas de maquinarias revivimos y hubo proyectos de inversión en más de 70 fábricas que ampliaron sus instalaciones, que pusieron más personal, que incorporaron tecnología. Pero este año, un poco con todo este tema de la sequía y ahora todo este problema de que la desconfianza que hubo y los intereses internacionales que subieron y que muchos capitales que vinieron se retiraron, provocó una subida del dólar que, gracias a Dios, ahora y con acudir al Fondo Monetario hay un respaldo que esperemos que esto pronto de alguna forma se vaya solucionando, porque las pymes necesitan eso, que los intereses estén a más bajo término del que está ahora, que se pueda seguir este camino para conseguir una Argentina normal, porque la Argentina es un país de mucha potencia realmente. Y Carlos, uno de los desafíos seguramente más importantes del gobierno deben ser justamente generar
este marco de confianza Seguro, en el cual estamos hablando. Porque Así si no es. existe una estabilidad de confianza en los sectores productivos, se hace muy complejo, ¿no? Pasó muchas veces. Digamos que la frazada es corta, cuando se gasta más de lo que se recauda y donde se eligió el gradualismo para ir haciendo los ajustes. Yo creo que hay que profundizar un poco la buena administración, porque eso después es un beneficio para la sociedad, pero resultó ser que Argentina no tiene peso propio, digamos, no tiene una moneda sana, y esto ha generado durante muchas épocas desconfianza, como vos decís, que fue la que pasó ahora también, que al irse, digamos, la gente cuando se retiraron los dólares que habían venido, entonces hubo una especie de corrida en ese sentido, y el presidente del Banco Central, para que no siga eso, levantó las tasas de interés para que los inversores elijan el peso nuestro, el peso argentino, que resultó ser, por lo menos en el vencimiento de esta LEVAC. Bueno, todo esto es una anormalidad que esperemos con el tiempo y con la producción de la Argentina, pero con un buen manejo del Estado en su administración, pero también de las provincias y también de las municipalidades, es el país que nosotros necesitamos para que esto crezca mucho más, ¿no? En el final, Carlos, hay un tema que preocupa y mucho, particularmente al sector productivo, que es justamente las tarifas, ¿no? Por supuesto. Todo un tema. Que se ha dejado venir abajo totalmente, que ya no era cuestión de precios, era cuestión de si iba a haber o no electricidad, Exacto. Con lo cual si no la podíamos generar, importar costó mucho, combustibles, todo lo que se trate de energía, y eso iba a dejar las fábricas también sin actividad. La verdad que es doloroso y es un precio que no lo imaginábamos, pero todavía es menor al que hay en otros países, con lo cual, bueno, es un tránsito difícil el que toca hacer, que en poco tiempo no se puede arreglar, pero bueno, yo tengo mucha confianza que transitando este camino vamos a salir adelante, ¿no? Carlos, ha sido muy amable por estar con nosotros en nuestro programa de educación. Vuelvo a agradecer porque sabemos que está con agenda sumamente complicada, que sí que muchas gracias. Bueno, te agradezco mucho, además siempre es bueno conversar, hoy lo hicimos en Córdoba y quería venir a tu programa para tratar de decir un poco lo que pensamos. Te agradezco que me hayas invitado. No, por favor. Nosotros llegamos al final de este programa de educación, de ciencia y de cultura, volviéndonos a reencontrar el próximo sábado a las 20 horas, recordando que el domingo a las 20 estamos en Álvarez y el martes a las 23 en el canal de Zavalla. Pasen ustedes muy buenas noches, buena semana y el próximo sábado estamos nuevamente en el canal de Televisión Regional.